Buenos días, buenas tardes o buenas noches, desde donde me escuches. Hola, soy José Gregorio, un médico venezolano que actualmente está viviendo en España, apasionado de las inversiones y los bienes y raíces. Te doy la bienvenida a la comunidad de mi podcast llamado Médico Capitalista. Un podcast creado por un médico enfocado al gremio y a todos en general, donde aprenderemos sobre inversiones y bienes y raíces para alcanzar la libertad financiera. Con cada podcast hablaremos de un tema que nos ayudará a entender y acercarnos más a esta meta. ¿Te parece si empezamos con el capítulo de hoy? Donde hablaremos sobre alquiler por habitaciones para mayor rentabilidad de la inversión. Debo recordarte que en este podcast hablamos de inversiones y ten en cuenta que los mercados y los países son individuales. También que toda inversión conlleva un aprendizaje y riesgo de perder dinero, pero la responsabilidad de manejar el dinero es exclusivamente de ustedes. Continuamos con el podcast número 20, alquiler por habitaciones para mayor rentabilidad de la inversión. Cada vez hay más personas, propietarios e inversores que alquilan las habitaciones de sus viviendas para obtener un dinero extra, iniciativa que cada vez es más demandada en ciudades grandes de España. Cabe mencionar que las grandes ciudades de España son de los más habituales, generalmente jóvenes, estudiantes y profesionales que no pueden pagar un alquiler de un piso en su totalidad, por los altos costos de los alquileres y los precarios empleos en algunos casos. Como inversores que queremos ir escalando en las inversiones de bienes y raíces, podemos destacar dos modalidades en el alquiler de piso por habitaciones. 1. Propietario quien gestiona el alquiler. Estos son regulados por el Código Civil. Número 2. Inquilino que gestiona las habitaciones del alquiler. Esto siempre debe ser consentido por el propietario que alquila el piso y le permite subarrendar las habitaciones y, por supuesto, este está regulado por la LAU. El alquiler de habitaciones con derecho al uso compartido de estancias comunes constituye un tipo de diversificación del mercado inmobiliario en España, muy común en el alquiler por habitaciones. En las bases legales del alquiler por habitaciones, debemos resaltar que los acuerdos verbales carecen de sustento legal, mientras que los escritos se amparan en la ley. Sobre todo cuando hablamos de negocios, los aspectos legales tienen importancia para garantizar el cumplimiento del escrito y estipulado en el contrato. Las principales características son: se sustenta en el Código Civil. Para el alquiler por habitaciones en los artículos 1088 a 1314 y 1542 a 1582, de acuerdo con lo pactado en las partes involucradas. El inquilino debe recibir de igual manera que los alquileres habituales el certificado de eficiencia energética. Si alquila la vivienda completa, debe tener el permiso expreso y por contrato del propietario para subarrendar las habitaciones. Si es con fines turísticos, debe estar bajo la normativa del ayuntamiento o la comunidad. El arrendador está obligado a declarar a Hacienda el aporte económico que obtiene del alquiler de habitaciones. Sin embargo, puede obtener deducciones de la deuda según parámetros de Hacienda, del 50 al 100%. El arrendatario no tiene derecho a algún de gravamen por concepto de alquiler debido a que no alquila una vivienda y Hacienda no lo considera como vivienda habitual. El arrendatario debe consignar los documentos que avalen su solvencia económica para poder alquilar una habitación, de acuerdo de las solicitados por el arrendador. Por consiguiente, los inversores o dueños de vivienda pueden tener dudas de si alquilar o no una o varias habitaciones e incluso el piso completo, pero siempre será proporcional a lo que te sea más cómodo o a la rentabilidad deseada. Notas: compartir un piso puede ser un ahorro de costes para los arrendatarios, aunque deberá tener en cuenta varios aspectos. Tiempo de estadía: compartir piso con otros inquilinos, adaptarse a las normas del piso, adaptarse a los horarios internos del piso, vivir en una habitación la mayor parte del tiempo que esté en el piso, respetar los espacios personales de los demás inquilinos. Por lo tanto, nuevamente repito, el alquiler por habitaciones estará regulado por el Código Civil y no por la LAU, dando menor seguridad jurídica para los arrendatarios en algunos casos. Por esto la importancia de establecer un contrato del alquiler, donde se especifique todas las cláusulas, deberes y derechos de ambas partes. Esto te ahorrará posibles inconvenientes.
Contrato del alquiler por habitaciones. Es el documento mediante el cual la parte arrendadora cede al arrendatario el uso o disfrute en exclusiva de una habitación, ubicada en el interior de una vivienda, así como el derecho de utilizar de forma compartida con otras personas las áreas comunes de la vivienda, por un tiempo determinado y por el pago de una renta mensual, o como se estipule en el contrato. Dicho contrato estará vigente durante el tiempo que las partes decidan, aunque se puede acordar terminar el contrato de forma anticipada y o la prórroga del mismo. Ventajas del alquiler por habitaciones para el arrendador. Mayor rentabilidad económica, aunque dependerá de la zona y del número de habitaciones que posea el inmueble. Los inquilinos más habituales son estudiantes y profesionales. Cada arrendatario responderá por su habitación individualmente. Libertad a la hora de realizar los contratos. Solicitar o no el pago de fianza o depósito de garantía. ¿Cuáles son los inconvenientes para el arrendador en el alquiler de habitaciones? El mayor inconveniente para este tipo de inversiones es la rotación importante de inquilinos y se tendrá que hacer contratos muy seguidos. Deberás tratar con múltiples inquilinos en simultáneo. Y por último, uno de los más importantes, el arrendador estará obligado a declarar los beneficios y podrá deducirse entre el 50 al 100% en la declaración de la renta del IRPF. No obstante, en caso de que el inquilino no tenga el piso como vivienda habitual, el arrendador no podrá tener dicha ventaja fiscal. Como puedes notar, nos están dando la solución. Debemos alquilar habitaciones como vivienda habitual. Ventajas del alquiler por habitaciones para el arrendatario. Ahorro de gestión de servicios y trámites. Generalmente el alquiler tiene los servicios agua, luz, wifi, gas y mantenimientos incluidos en el costo. No tener gastos imprevistos. Mayor facilidad para abandonar la vivienda con previo aviso sin complicaciones. Pactar un plazo previo de 30 días e incluso plazos menores para abandonar la vivienda. La fianza no es obligatoria, dependerá de lo que acuerden las partes. Los arrendatarios tienen solo responsabilidad del pago de su renta de la habitación donde viven. Inconvenientes del alquiler por habitaciones para el arrendatario. No tener derecho a desgravarse la renta. No se encuentra protegido por la LAU. Convivir con personas desconocidas en algunos casos. Compartir zonas comunes. Situaciones incómodas dentro del inmueble. Posibles discrepancias entre los inquilinos y convivir con personas de edades diferentes. Ante la dificultad de encontrar un piso para alquilar, las crisis económicas y el elevado precio de los alquileres en las grandes ciudades, se ha generado un auge en el alquiler de habitaciones para ahorrar dinero y, por supuesto, una mayor rotación de inquilinos. ¿Cómo rentabilizar el alquiler por habitaciones? La mejor opción de rentabilizarlo es comprar pisos antiguos, pisos más económicos y céntricos, hasta un tercero o un cuarto piso o planta sin ascensor, pisos grandes de entre 90 y 120 metros cuadrados, buena distribución, 3 o 4 habitaciones, poder crear otra habitación en el salón del inmueble, posiblemente 2 baños, fijar el público objetivo a quien quieres alquilar y por supuesto generalmente tendrás que hacer una reforma integral o un lavado de cara amplio. Debemos destacar que en vista de la alta rotación de inquilinos podremos deducir que obtendremos mayor rentabilidad por la cantidad de dedicación y por lo tanto no será atractivo, por lo menos en la encuesta que he realizado, busca una rentabilidad entre mayor del 15% a mayor del 20%. Todo dependerá de la zona, del costo del alquiler, del número de habitaciones y la calidad del inmueble y las habitaciones a arrendar. Disculpa la interrupción, solo es para decirte que si te está gustando el podcast o el tema de hoy y quieres seguir aprendiendo, puedes dejarme una reseña o un comentario y suscribirte, compartiendo con tus amistades que puedan interesarles este podcast. Así, la plataforma donde lo escuches les avisará cada vez que publique un capítulo nuevo y podremos llegar a más personas y hacer crecer esta comunidad. Continuamos. Los elementos que debe contener el contrato del alquiler por habitaciones. Tomando en cuenta que este contrato acreditará legalmente el derecho de uso de una habitación para una persona en particular, debe contener todo lo relativo a su uso, así como la utilización de las áreas comunes del inmueble. Los principales puntos del contrato serían:
Arrendamiento por escrito, que quede todo plasmado en el documento y firmado en todas las páginas. Especificar la habitación detallada en asignación para el inquilino. Determinar el número de la habitación, los metros cuadrados y el estado en general de la misma. Precisar el uso de las zonas comunes, cocina, baño, salón, aparcamiento, entre otros. Exponer si el arrendatario tiene acceso a los servicios, agua, luz, internet, entre otros. Y si estos están incluidos en el alquiler hasta algún límite o si son gastos aparte para el arrendatario. Reflejar en el contrato las obligaciones del arrendatario de uso apropiado de la habitación y la conservación de las instalaciones. Incluir cláusulas que prohíban todo tipo de actividades que puedan molestar a los otros arrendatarios, fumar o tenencia de animales. Dejar expresamente por escrito la prohibición de subarrendar la habitación o habitaciones del inmueble. Recuerda que por disposición del Código Civil, si en el contrato no lo prohíbe, el arrendatario podrá subarrendar dichas habitaciones. Es esencial definir el plazo de duración del contrato, sean meses u años. Dejar el plazo de prórroga en caso de haberla o de preaviso con relación a la finalización del contrato. Fijar el importe de la renta es importante en el contrato, periodicidad y su forma de pago, si habrá o no fianza. Detallar el inventario de los muebles y electrodomésticos de la habitación y del inmueble en general, incluyendo fotos y que se anexen al contrato y sea firmado por el arrendatario. Hay que destacar las penalizaciones si no se cumplen los acuerdos y que deberán estar plasmados en el contrato y traerá como consecuencia la suspensión de este al no cumplirse. Es evidente que el alquiler por habitaciones es una modalidad de inversión inmobiliaria, data de muchos años atrás. Al principio se reservaba para estudiantes y algunos jóvenes que querían independizarse, pero carecían de poder adquisitivo para alquilar una vivienda o comprar un piso. Es conveniente que cada inquilino que abandone el piso o habitación compartida firme la baja o rescisión del contrato de arrendamiento que firmó al entrar a vivir y también firmado por el propietario del piso. Actualmente, debido a los cambios económicos y sociales, el alquiler de habitaciones se ha constituido en una alternativa válida de vivienda habitual. De un gran número de personas en las grandes ciudades con alta demanda de alquiler y mucha rotación en zonas universitarias u hospitalarias. ¿Cómo buscar alquiler de habitaciones o pisos compartidos? Generalmente hay avisos en todas partes, en los sitios más demandados, universidades, hospitales, centros. Por ejemplo, habitación compartida disponible en centro de ciudad. Se pueden ver múltiples anuncios como este en las principales ciudades y plataformas de alquiler online. Idealista, Buddy, Piso Compartido, Habitum, Fotocasa, entre otros. Su función es poner en contacto al que busca piso o habitaciones y al que oferta. Como propietarios debemos elaborar un perfil para que los inquilinos puedan elegir compañeros que más se adapten a sus preferencias. Entre ellos tenemos estudiantes, personas solteras, fumadores o no, profesionales, solo mujeres, solo hombres o mixtos, zona universitaria, zona hospitalaria o centro de la ciudad. Cabe mencionar que hasta ahora lo habitual eran que esos reclamos de habitaciones casi siempre eran realizados por jóvenes estudiantes que buscan vivir colectivamente para repartir los gastos, pero esta realidad ha cambiado. Actualmente las solicitudes son realizadas por jóvenes estudiantes, profesionales de diferentes perfiles, jubilados y parejas, que deciden alquilar habitaciones para reducir gastos. En conclusión, la principal ventaja del alquiler por habitaciones es el menor riesgo para el arrendador. A cambio exige más dedicación porque son varios inquilinos al mismo tiempo y existe mayor rotación de inquilinos. En algunas zonas es posible ingresar más dinero alquilando por habitaciones y la rentabilidad neta suele ser algo superior. A pesar de la fiscalidad, si un inquilino de habitación tuviese allí su residencia permanente, algo que ocurre en ocasiones, y se aplicara la reducción del 60% en IRPF, como permiten algunos tribunales, la ventaja sería mayor. Por esto, desde el punto de vista de aumento de la rentabilidad, el alquiler por habitaciones es un punto clave con sus pros y sus contras. Muchas gracias por escuchar mi podcast. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado el tema de hoy, seguiré hablando de diferentes temas que nos acerquen a la libertad financiera y de las inversiones inmobiliarias. El día de hoy hablamos del alquiler por habitaciones. Es una de las mejores opciones para algunos de los inversores en vista
de que puede comprar un piso posiblemente antiguo con una reforma o algunos casos integrales, o hasta crear una habitación extra para maximizar la rentabilidad con una búsqueda de hasta el 20% bruta, sabiendo que necesita más dedicación por la amplia rotación de inquilinos. Siempre debemos tenerlo en cuenta cuando querramos hacer este tipo de inversiones. Hasta el próximo episodio del Médico Capitalista, cuidando tu salud financiera.